Un juego que a mí me gusta muchísimo, que probablemente conozcan, juego muy popular que se llama The Last of Us. Y cada que me preguntaban, o sea, ¿qué significa eso? Decía, bueno, podría ser, la traducción más directa sería los últimos de nosotros, digo, pero también me suena a mí mucho como que lo último de nosotros. Y entonces a partir de jugar un poquito con esa idea, fue que me quedo con el nombre de lo que queda de nosotros, ¿no? Y es una recopilación de cuentos que nace. ¿Cómo podríamos decir? Pues a partir nada más de mi gusto por lo que es el género de zombies, me encantan los zombies en general. De verdad, desde que estoy muy pequeño me gustan por juegos como Resident Evil, por ejemplo, que tuve, y por aquí viene la dedicatoria, viene a mi hermano. Bienvenido al canal, gracias por contar tu historia. Aquí todos somos uno, Academia Bestseller sin fronteras con ELA. Bienvenido al canal, gracias por contar tu historia. Aquí todos somos uno, Academia Bestseller sin fronteras con ELA. Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Academia Bestsellers Sin Fronteras. Soy Nela, me llamo Nela, soy autora de más de 26 libros publicados en más de 120 plataformas en más de 50 países. Soy mentora de escritores y fundadora de este canal. Ayudo a escritores a corregir sus manuscritos, ortografía, gramática, estructurar, ampliar, maquetar y publicar sus libros en Amazon. Y si se puede, si quiere, en más de 120 plataformas internacionales para que su historia llegue a un mundo entero, que llegue a todo el mundo, ¿vale? Y hoy nos adentramos en un mundo donde el horizonte se tiñe de rojo, digamos. Los muertos caminan entre nosotros y ya no queda ley ni moral posible. Así que hoy tengo placer de tener aquí con nosotros a Alejandro. Está aquí con el libro Lo que queda de nosotros, una recopilación de cuentos de terror que reinventa el género de zombie. Ya con 5 estrellas en Amazon. Oh, wow, es fantástico el libro. Y que te dejará profundamente marcado desde la primera página. Así que Alejandro, bienvenido a mi canal hoy y es un placer tenerte aquí en este canal. ¿Nos puedes decir cómo te llamas, de dónde vienes, de dónde conectas? Y hablamos un poco sobre tu libro. Muy bien, muchísimas gracias. Primero que nada, muchas gracias por el espacio, por darme la oportunidad de estar aquí. Me es muy grato y me es muy agradable. Gracias de verdad. Aquí. Pues me llamo Alejandro Valles, soy originario de Durango, México, y es precisamente desde donde me estoy conectando, un poquito como al norte, medio norte del país, desde aquí es de donde estamos. Ah, bien, bien. Bueno, cuéntanos un poco de tu libro, de qué se trata en tu libro. Enséñanos el libro también. Ujú. Claro que sí, aquí está. Como bien dije, entonces se llama Lo que queda de nosotros. Sí. Es un nombre que viene un tanto inspirado de un juego que a mí me gusta muchísimo, que probablemente conozcan, juego muy popular que se llama The Last of Us. Y cada que me preguntaban, o sea, ¿qué significa eso? Decía, bueno, podría ser, la traducción más directa sería los últimos de nosotros, digo, pero también me suena a mí mucho como que lo último de nosotros. Y entonces a partir de jugar un poquito con esa idea, fue que me quedo con el nombre de lo que queda de nosotros, ¿no? Y es una recopilación de cuentos que nace, ¿cómo podríamos decir? Pues a partir nada más de mi gusto por lo que es el género de zombies, me encantan los zombies en general. De verdad, desde que estoy muy pequeño me gustan por juegos como Resident Evil, por ejemplo, que tuve, y por aquí viene la dedicatoria, viene a mi hermano, no sé, por aquí la puedo poner, sí, Sí, claro, viene claro. aquí para Ángel, Ah, para vale. Ángel, mi hermano mayor, Ajá. porque cuando yo estaba muy pequeño, y por ahí lo digo en algún punto de la introducción, a mi hermano le gustaba mucho ir a las áreas de videojuegos que había en la ciudad, unos pequeños saloncitos que te rentaban videojuegos por una hora y me llevaba y a mí me ponían juegos como de carreritas, cosas sencillas para un niño como de, ¿qué te gusta? Unos 7 8 años. Y él se ponía a jugar juegos de Resident Evil, él es 7 años mayor que yo. Entonces, pues sí, hablamos de que ya era un adolescente.
Y cuando yo terminaba rápido mis juegos porque me acababa rápido el dinero. Entonces me acercaba a él para verlo jugar y me traumatizaba mucho, ¿no? Era de que yo veía zombies y tenía pesadillas en la noche, mi mamá lo regañaba, pero a mí me gustaba, o sea, era un miedo que me gustaba. Entonces a partir de eso crezco un tanto con estas historias, escribo otras cosas, me gustan otras cosas, pero un día me puse a escribir cuentos de zombies nada más por gusto, sencillamente por hacerlo. Ah, vale. Y no fue sino hasta que tenía ya el manuscrito de un cuento un poco más largo, que no estaba terminado, tenía por el primer acto más o menos unas 17 páginas, se las mostré a un amigo mío y él me dijo, tienes que acabar de escribir esto. Yo le dije, es que estoy trabado, no sé, la historia como que no avanza. Y me dijo, pues te destrabas y avanzas, ¿no? Muy bien, Y lo muy haces. bien, muy Y yo, bien, bueno, y me muy dio pie. bien. Ah, vale, vale, muy bien, felicitaciones. Bueno, digamos que el libro propone un concepto nuevo de zombie. No es el monstruo Ujú. clásico, sino algo más profundo y perturbador. ¿De dónde salió esa visión? ¿Qué te hizo querer Mm, darle la vuelta a ese género? Pues yo creo que en buena medida fue un poquito el hastío y el cansancio de las historias de zombies que estuvieron saliendo desde principios del siglo, ¿no? O sea, vemos películas de zombies, por ejemplo, de antes del 2000 y hay sobre todo de películas de serie B con historias muy interesantes, muy, ¿cómo decirlo?, muy jugosas, que mostraban la realidad del apocalipsis. Pero del 2000 para acá, sobre todo con las películas de Paul W. Anderson, de Resident Evil precisamente, se empieza a dar un giro hacia la acción. Y los protagonistas vienen a ser ya personas con entrenamiento militar altamente capacitadas. Por ejemplo, en la película Guerra Mundial Z, está Brad Pitt y todos decimos, yo quiero ser ese personaje, pero no somos Brad Pitt. Entonces nosotros no vamos a sobrevivir a una cosa así. Y ese hastío de ver tanta producción me fastidió un montón. Sobre todo, por ejemplo, soy muy fanático de los cómics de The Walking Dead, me gustan mucho. La serie me perdió a partir de la séptima temporada y me empecé a comprar los libros porque dije, qué padre tener los libros. Y desde el primer libro no me gustó. Por lo mismo, dije, el personaje principal es muy encaminado, demasiado yo todo lo puedo y no me gustaba. Y empecé a ver que otras producciones así son. Por ahí tengo una antología de zombies también, que muchos cuentos iban a lo mismo, de que puras cosas de pura gente ruda que podía con todo. Y dije, eso no es así, ¿no? Y luego me leí otro libro, que por ahí tengo también, una antología de cuentos mexicana que se llama Festín de Muertos, que me encantó desde que lo leí. Y mis cuentos favoritos eran los más humanos. Entonces dije, yo quiero escribir eso, yo quiero escribir historias de gente real. Y sobre todo tenía muy en cuenta un punto importante. Quiero citar a otro autor mexicano que se llama Uriel Reyes, el autor de Relatos de la Noche, cuentos de fantasmas. El principio de su libro, él dice, todas las historias de fantasmas son historias tristes. Y a mí me vuela la cabeza. Entonces, cuando empecé a escribir lo de lo que queda de nosotros, Uriel todavía no escribía su libro para ese tiempo, pero traía yo una idea muy similar. Todas las historias de zombies necesariamente tienen que ser historias tristes, porque todo zombie que vemos en la calle es una persona que alguna vez tuvo sueños, que tuvo esperanzas, que quiso sobrevivir y no lo logró. Entonces, desde esa perspectiva, es que narro las historias con protagonistas humanos, pero teniendo en cuenta quiénes son los muertos. ¿Quiénes son los otros que caminan entre nosotros? Entonces, eso sin intención vino a dar una suerte de giro, me han dicho bastante. Yo solo quería expresar otra, como que otra cosa que no había leído y que no había visto. Ah, algo nuevo. Ah, vale, muy bien. Bueno, bueno, Sí. digamos que recorres hospitales, teatros, casas, edificios, escenario muy distinto en cada cuento. ¿Cómo elegiste Ujú. estos lugares, no? ¿Tienes algún específico de especial para ti? Pues fíjate que sí, y gran parte de los escenarios, me gusta mucho esa pregunta, por cierto, permíteme compartir, porque es una pregunta que nunca me habían hecho. Entonces se me hace muy padre. Este, los escenarios que tengo, todos están inspirados en algún momento en lugares que he visitado o cosas que he vivido. Como por ejemplo, el teatro
viene mucho de un lugarcito al que yo fui cuando estaba en la universidad, que estábamos haciendo prácticas para una presentación artística que íbamos a hacer y nos llevaron a un lugarcito abandonado en la ciudad. Aquí en Durango, no sé si tengan la oportunidad o quienes nos escuchen hayan tenido la oportunidad de venir. Es una ciudad chiquitita, chiquititita, realmente muy pintoresca, pero pequeña finalmente. En el centro histórico, cerca de la catedral, hay un montón de edificios abandonados de época colonial, ¿no? Del virreinato. Y la peculiaridad que tienen es que solo si vivía gente muy importante ahí, se han renovado. Por ejemplo, la actriz Dolores del Río, que muy premiada en su tiempo, es oriunda de aquí. Hay otro que es un banco de Banamex, que también era una casa muy importante, un museo y así. Pero si la casa no le perteneció a nadie importante, la han dejado morir. Ese es el caso de este lugar que te digo. Yo Ah, pasaba por ahí a veces y siempre veía cerrado, entonces fue muy magnífico cuando nos hablaron y nos dijeron, vamos a ensayar ahí. Y yo entré y efectivamente la casa casi, casi a 10 años de caerse sola, ¿no? Porque no le habían metido mucha mano y era de estos aguanes enormes. Y ahí fue donde se me ocurrió el cuento del caníbal, que es precisamente donde se desarrolla con un actor de teatro. Cuando empecé a escribir el cuento dije, yo quiero que sea ahí. Y recordé, ¿no? Recordé cómo era todo esto. Los vale, hospitales porque me dan miedo, vale, los vale. perros no me dejan dormir en los suburbios en los que vivo, bueno, la privada en la que vivo, cositas así me llevaron a esos lugares que dije, ¿cómo reaccionaría yo si estuviera aquí y pasara esto? Entonces de ahí escogí esos lugares. Wow, wow, está muy bien pensado, claro. Bueno, el libro habla de de los otros, los ajenos. ¿Estás hablando solo Ujú. de zombie o de una metáfora más profunda sobre la sociedad actual, bueno, escondida en esas páginas? Ujú. Entonces ahí me di cuenta, ya hasta que lo terminé, de hecho, esta parte de hablar de los otros, lo mencionaron mucho mis editores, Ana y Dan, a quienes les mando un fuerte abrazo y un gran saludo. Cuando lo platicábamos, ¿no? Ellos la cualidad que tienen es que los dos son filósofos, ambos son licenciados en filosofía, con maestría en filosofía, y cuando lo leyeron fue lo que me dijeron. O sea, se nota muchísimo que también te gusta mucho este tema, porque hablas de los otros y todo, y yo dije, wow, yo no me había percatado. La verdad es que cuando yo empecé a escribir los cuentos, no traía mucho esa idea, al menos de manera consciente. Sí sabía que quería escribir lo que te mencioné de que eran personas con sueños, con aficiones, pero no lo había visto tan así. Hasta que me lo mencionan y me vuelvo a leer yo mismo, vuelvo a leerme mis cuentos y digo, wow, es cierto, es un hilo conector, porque sí había pensado que los cuentos tienen un poquito de contestatarios, ¿no? De rebeldía. Procuro que mis escritos tengan un poquito de rebeldía, porque creo que es sano tener la rebeldía en la sociedad y en lo personal. Entonces, cuando me dicen esto, digo, wow, o sea, como que inconscientemente, es cierto, llevé mucho de filosofía y estudiándome a mí mismo y viéndome a mí mismo, sí, y respondiendo un poquito más a tu pregunta, el otro viene a ser de ese miedo que le tenemos, no solo al muerto, sino al vivo también, a quien quiera que no sea yo mismo o que no seamos nosotros, ¿no? Ya. Por eso también ya luego el nombre, lo que queda de nosotros, me pareció más significativo, porque cuando me convierto en el otro, entonces, ¿qué queda de mí? Y cuando nosotros nos perdemos, ¿qué queda de nosotros, no? Ya. O sea, va un poco con ese mensaje existencial. Vale, vale, vale. Bueno, escribir terror episódico, cuentos conectados, es muy difícil porque cada historia tiene que funcionar sola y a la una vez formar de todo. ¿Cómo lo conseguiste eso a escribir en tu libro? Pues fue curioso porque al principio también los cuentos eran completamente inconexos. El único principal es el de lo que queda de nosotros, presente el cuento más largo de la colección. Es el que te digo que le llevé a mi amigo y me dijo, tienes que acabarlo. En un inicio tenía otro nombre, pero esa es otra historia. Este, era como que el principal y el resto también los fui haciendo como había hecho por diversión y por ejercicios. Estaba tomando muchos cursos y muchas cositas de narrativa. Incluso uno que se llama La Comidita, que es uno de mis cuentos favoritos, si no es que mi favorito de la conexión, que habla de un niño de 7 años que vive el apocalipsis desde su casa. Me lo encargaron de tarea, porque yo tengo una carrera en artes escénicas, y el profesor nos pidió que escribiéramos un cuento desde la perspectiva del personaje, ¿no? Entonces yo escribí ese cuento de este niño
y me pareció fabuloso. Y luego empecé a escribir otros por ejercicios, pero sin mucha intención. Es como que con la idea de que suceden más o menos en el mismo tiempo, en el mismo lugar. Ya hasta que lo terminé y antes de enviarlo a la editorial, fue que decidí escribir uno que le traía muchas ganas, que se llama Estación Valhalla, un cuento dividido en partes que los conecta a todos. Y con ese sí fue un poquito partirme la cabeza. Lo acabé muy rápido, no, no se echaron flores, pero sí estaba en una reunión muy aburrida del trabajo, muy, muy aburrida, que iba a estar allí 3 o 5 horas, una cosa así, y había muchos tiempos muertos. Y dije, aquí es cuando. Y empecé a escribir. Y en ese sí lo estuve, piense y piense cómo hacer que todos los cuentos se conectaran. Tuve que pensar un modo en el que se alinearan los cuentos para darle cierta lógica a cómo van sucediendo los eventos. Y pues las perspectivas eran bastante diferentes entre los protagonistas. Entonces sí fue muy desafiante, sobre todo porque no empecé con esa intención. No quería desde un principio que se ligaran, eran cuentos sueltos. Hasta que dije, ya tengo muchos, puedo armar una colección con estos cuentos. Claro, Entonces claro. ya sí fue, sí fue difícil, pero fue divertido también. Me gustó mucho la experiencia. Ah, muy bien, te felicito. Bueno, digamos, ¿cuál de todos los cuentos del libro te resuena más oscuro y difícil de escribir? ¿Y por qué? Fíjate que creo que va a ser precisamente la comidita. Creo que la comidita lo acabé mucho más bien por el impulso de acabarlo, porque la tarea fue de una semana a otra. De sábado para sábado había que escribir el cuento y para mí fue bien difícil y el profe quería, si mal no recuerdo, mínimo 10 páginas. Entonces para mí sí fue así de, está difícil, está denso y fue mucho de mantener la bola rodando, ¿no? Como diría Stephen King, sentarme a escribir. Pero es un cuento difícil porque es un cuento desgarrador. No puedo dar muchos datos sin spoilearlo, pero pues, finalmente la propia premisa nos dice, ¿no? Es un niño de 7 años en un apocalipsis zombie, que para aumentar un poquito más la premisa está viviendo el apocalipsis desde la ignorancia porque no sabe qué está pasando y su mamá lo mantiene encerrado para protegerlo, pero al mismo tiempo su mamá está viviendo la separación con su papá. Entonces ya en casa hay una situación muy difícil. Y el niño que al principio estaba emocionado por no tener que salir de casa porque no quiere ir a la escuela, pues de rato se cansa, ¿no? Y vamos viendo el deterioro. Y es un cuento, siento yo, difícil de leer, sobre todo para personas que tienen hijos o pequeños muy cercanos. Mi amigo este mismo, que te comento, cuando lo leyó por primera vez, perdón, esta es una expresión mexicana censurada, me mentó mi madre, me recordó a mi progenitora muchas veces y cada vez que se acuerda de la fecha, pese a los años que han pasado desde que se publicó este libro, se acuerda y me lo dice. Y si llega acordándose, llega viéndome y me lo dice, ¿no? Me la raya, como decimos aquí. Y me da mucha risa y yo le digo, ¿por qué? Y me dice, ¿tú sabes por qué? Y él tiene un sobrino chiquito, que está muy chiquito, todavía no llega ni a los 7 años. Pero dices que para mí es difícil leer ese cuento porque me imagino a mi niño más grande. Sí, y neta no puedo, no lo puedo terminar de leer. Cada vez que vuelvo a leer el libro, no puedo leer a gusto ese cuento. Ese de Wow. wow, para mí es como que de los más revolventes en el Vale, estómago. escúchalo, vale, vale. Bueno, ya tiene 5 estrellas en Amazon y los lectores dicen que el libro deja profundamente marcados, ¿no? Hay, bueno, ¿hubo alguna reacción de un lector que te sorprendió especialmente? Pues fíjate que sí, y fueron más que nada las reacciones que no aparecen propiamente en Amazon, de gente que decidió no dejar su comentario allí, pero me lo hizo llegar de alguna otra manera. La primera es de mi madre, de mi mamá directamente. ¿Por qué? Un poquito de contexto. Cada vez que yo hablaba de este libro, la gente como que no le importaba. O sea, en la escuela, por ejemplo, me preguntaban mis maestros o mis compañeros, una amiga en particular me decían, oiga, ¿y qué estás escribiendo ahorita? Yo ya había decidido hacer esto y dije, ahorita estoy trabajando en una antología de cuentos y todos, wow. Y yo, sobre zombies, y se volteaban para otro lado. Sí, es como que, bueno, sin importancia. Cuentitos tontos, ¿no? Mi mamá era de una de esas personas. Que cada vez que yo le decía de qué estaba escribiendo, mi mamá es como, ¿por qué te gustan esas cosas? No entiendo por qué te gusta tanto eso, porque a ella no le gusta, para nada. Para ella lo principal es el romance, ¿no? Le encanta el romance, y la novela histórica, pero ciencia ficción, sobre todo zombies, nunca le ha gustado nada.
pues regañaba a mi hermano, ¿no? Porque me ponía a ver esas cosas. claro. Y cuando sale el libro, yo dije, mi mamá lo va a comprar por puro compromiso, o sea, puritito como porque soy su hijo. ¿Cómo no me va a comprar un libro? Pero salió, lo recibió y en menos de una semana me dijo que ya lo había terminado. O sea, ya que ya lo había leído y que le gustó muchísimo y me dijo, es que necesito verte para decirte. Y así de, ok. Y ya cuando nos vimos, me dijo, hijo, es que esto es otra cosa. O sea, de verdad, tienes una manera tan impresionante de narrar lo que yo, no me gustan los zombies, tú sabes que no me gustan, pero este libro lo amé de principio a fin, el modo en el que los describes, el modo en el que lo llevas. Me encanta, pues hasta ahorita lo he leído como 4 veces. O sea, de que ya a veces llego a la casa y lo veo en la sala y me dice, adivina qué estoy leyendo otra vez. Digo, lo que queda de nosotros es lo Guau. que queda de nosotros. Ya voy en tal cuento, ¿no? Y no, no, me encanta. Y así, Ah, el de vale, ella muy fue la bien. versión Mira, a ver, a mamá le impresionante. ha gustado, mamá le ha gustado. Muy bien, muy bien. Bueno, No lo Alejandro, esperaba, de veras. Alejandro, antes de continuar, ¿No? bueno, quería preguntarte algo importante. Lo que queda de nosotros ya está publicado y con buenas valoraciones. ¿Tienes pensando seguir escribiendo y publicar más libros? Sí, sí, fíjate que sí, tengo otra saga, nada que ver con lo que queda de nosotros. Es una saga de fantasía épica que se llama Darkling. Actualmente estoy trabajando en el tercer libro. Entonces estoy estructurando el tercero y el cuarto. Esos libros los pienso seguir sacando. En cuanto a lo que queda de nosotros, va a haber una secuela, va a haber una continuación, porque algunos cuentos, si bien son autoconclusivos todos, quedan con un final abierto. Y hay personajes que me gustaría retomar, algunos personajes que me gustaría seguir. Mucha gente me ha preguntado mucho que si lo voy a escribir. No tanto por el lado de las ventas o de que la gente pregunte, sino porque yo tengo muchas ganas de seguirlo haciendo. Entonces, ya sean continuaciones directas de estos cuentos o bien otras historias narradas dentro del mismo universo, voy a seguir escribiendo cuentos como lo que queda de nosotros, alguna novela también tengo planeada sobre zombies, y escribir también, terminar mi saga, por fin que tengo muchísimos años escribiendo esa saga, y otros libros, la primera novela que escribí cuando tenía 15 16 años, tengo intención de reescribirla, porque la historia es muy buena, pero la estructura tenía 15 16 años, no escribí, no escribí muy bien que digamos, me gustaría retomarla y así muchas otras historias que tengo en mente, me gustaría, o sea, los próximos años de aquí lo que tengo de vida, espero poder sacar varias historias más. Wow, muy bien, muy bien. No, te estaba preguntando porque en caso necesitas ayuda, como yo soy Ujú. mentora y también soy, bueno, tengo unos cursos y también soy mentora uno por uno. Si necesitas alguna ayuda, aquí me puedes contactar si quieres trabajar con nosotros, claro, Excelente. conmigo, ¿vale? Y también Sí, sí, para sí, claro, publicar en muchas gracias. otras plataformas, no solo Amazon, que sea otra plataforma más grande, ¿no? Para que la gente donde te Claro, conozca, ¿no? Porque no podemos dejar en Amazon, porque en Amazon, si no te vendes, no te va a encontrar las personas, ¿no? Tiene que ampliarte en todo el mundo, ¿no? Como tengo los míos, ¿no? Bueno, a ver, sí, sí, claro. ah, ¿habrá más historias de este universo que has creado? Porque con 203 páginas no has dejado con muchas ganas de seguir explorando ese mundo donde ya no queda ley ni moral. ¿Nos puedes Ujú. adelantar algo, decir algo? Sí, sí, claro que sí. Sí, como comentaba, me gustaría continuar algunos finales que quedaron por ahí abiertos, pero más cositas. Hubo una historia que empecé a escribir hace muchos años que no tenía nombre tal cual. Fue porque inicialmente no empezó como historia, vi un documental sobre la guerra y terminé bien enojado, ¿no? O sea, también yo soy muy así, muy, muy de protestante en estas cuestiones. Entonces recuerdo, yo tendría como unos 21 22 años más o menos. Ahorita tengo 35, estamos hablando ya hace bastante tiempo. Y vi el documental, quedé bien enojado y me senté a escribir para desahogarme. Y empezó como un ensayo fúrico respecto a las injusticias y la crueldad humana. Y luego le di un giro y lo transformé en una historia de zombies. Que similar a la comidita, seguía pero a una niña de 9 años que se llama Kaya. Vivía en un contexto bélico, en un país de tercer mundo, llamémoslo así, y una situación muy densa, tanto familiar como civil, política, vamos. Esta historia se pierde a las 15 páginas
porque estaba en una laptop terrible que se muere, se quema el disco duro y pierdo el manuscrito, ¿no? Nunca lo pude retomar y en algunas ocasiones intenté reescribirla, pero no le daba el tono, no encontraba otra vez la manera. Entonces, Ah, en cuanto a lo que queda de nosotros, el mundo y la temática de zombies, la historia de Kaya sigue estando allí y algún día va a salir también. Entonces, muy bien, muy historias varias hay por ahí. muy bien, muy bien. Bueno, para terminar, déjanos Ujú. saber y la gente que nos está viendo ahora, ¿dónde puede encontrar tu libro? Claro, el libro lo encuentran en Amazon, directamente pueden buscar lo que queda de nosotros. A mí me sale al principio, pero porque yo suelo buscarlo. Este, si en el algoritmo no les sale tan arriba, pueden agregar nada más Alejandro Valles y por ahí sale. Siempre sale, es como la segunda o la tercera opción de todas maneras, pero en cuanto ponen mi nombre, sale al principio. También creo que lo pueden conseguir directamente con la editorial en Instagram. Pueden buscarlo, es Mónogo Editorial con acento en la primera O. Y ahí también con ellas se pueden poner en contacto y pueden pasarles por allí alguna copia o algún link para poder solicitarlo. Entonces, por allí me encuentran. Muy bien, pues nada, todo el mundo sabe que de cuando escucha mis entrevistas, los links de los autores lo encontráis ahí debajo de la descripción y ahí lo podéis comprar los libros que serán los links donde el autor, por ejemplo Alejandro, va a dejar el link para poder comprarlo. Pues, ¿qué te digo, Alejandro? Gracias de corazón por traer hoy ah, este universo tan oscuro, pero tan necesario a este canal, ¿no? Cambiamos un poco las reglas, ¿no? De este canal, ¿no? Lo que queda de nosotros demuestra que es un terror bien escrito, no asusta solo también hace pensar, incomodar a una persona y dejar una huella, ¿no? Pensando en nosotros. Y a todos que vosotros Ujú. estáis aquí viendo esta entrevista, pues si tenéis alguna historia dentro de vosotros, sea de terror, de amor, de superación, o lo que sea, os digo que me llamáis, que cogerla aquí debajo de la descripción vais a tener el link para hacer una cita conmigo gratuitamente, ¿vale? Bueno, Alejandro, ¿quieres dejar algún mensaje más para los escritores? ¿Quieres decir algo sobre este canal o te ha gustado? Eres libre. Me ha gustado muchísimo la experiencia, muchas gracias. Sí recomiendo que se animen, si tienen una historia, se animen a escribir, uno nunca sabe hasta dónde puede llegar. Mírenme, yo dónde estoy, con quién estoy en este preciso momento, es algo que nunca me habría esperado y es una cosa maravillosa. Recomiendo pues muchísimo, sigan el canal, no se lo pierdan, dejen por aquí un like, dejen un me gusta, compartan para que otros puedan llegar no solo a mi historia, sino a todas las historias que Marilena nos está compartiendo. Entonces, muchas gracias por el espacio otra vez y ha sido todo un gusto. Wow, fantástico, gracias, gracias Alejandro, gracias. Pues nada, como ya lo sabéis, si tenéis algún libro, no olvidar llamarme o pues, recoger una cita gratuitamente. Y Alejandro, te doy las gracias, muchísimas gracias por tu historia para hoy. Y no olvidar que cada historia merece ser contada, no importa de cuál es, así. Y seguimos adelante, entonces nos veremos el martes o martes, viernes y domingo. Ahora pusimos hasta domingo porque sois muchos que ya están en la lista de espera para que salgan las entrevistas y además tengo un gol, una decisión, voy a ayudar a 1 millón de escritores. Así que si eres uno de 3 millones, no te olvidas a suscribirte, coger una cita y darle like para recibir las otras entrevistas. Pues nada, muchísimas gracias Alejandro por tu historia de hoy y nos veremos a la próxima entrevista. Adiós. Hecho. Muchas gracias.